de educación continua para los médicos y futuros médicos y demás asistentes a esta conversación. Bueno, he decidido denominar a esta charla de la siguiente manera: la abducción médica y la semiología basada en la evidencia, fundamentos del razonamiento clínico. Como ya han dicho, pues yo me llamo Sebastián, soy egresado de la UTP, soy docente en este momento de quinto semestre de la asignatura de fisiopatología y también docente de internado médico, medicina interna baja complejidad. Soy médico familiar, soy médico clínico y me apasiona mucho este tema que tiene que ver con epistemología, con filosofía aplicada al campo médico. Ya van a ver que no son disciplinas diametralmente opuestas, sino complementarias. Uno cree que la filosofía va por un lado y la medicina por otro, pero no. Ustedes saben que la filosofía es la madre de todas las ciencias, de todas las disciplinas, y esta no es la excepción. Así que vamos a hablar de un tema que combina filosofía, epistemología, ciencia y, por supuesto, medicina. ¿Por qué tomé la decisión de escoger este tema? Hace una semana, revisando redes sociales, sobre todo Twitter, X, me encontré con un debate médico muy interesante entre varios médicos que yo sigo en esta red, y el tema de discusión era sobre la pertinencia de la semiología clásica, la que hemos aprendido en quinto semestre, de libros como Semiología de Suros, de Argente y Álvarez, el libro de los cubanos, entre otras semiologías. Y el debate gira alrededor de la utilidad de esos postulados clásicos de la semiología frente a los nuevos postulados de la medicina basada en la evidencia y del rendimiento de las pruebas diagnósticas, llámese de sensibilidad y especificidad. Entonces, armó un debate muy interesante, unos defensores, otros detractores de esos nuevos postulados. Así que finalmente tomé la decisión de abordar este tema porque es un tema que combina, como les decía hace un momento, epistemología, filosofía, lógica, y eso es el núcleo del razonamiento médico. Y quizá lo que diferencia a un médico de un farmacéutico y de otro profesional de la salud es esa capacidad de razonar alrededor de problemas de salud. Así que por esa razón me motivé con este tema y se me atravesó también la invitación cordial que me hizo Verónica para esta exposición. Entonces, ¿por qué hablar hoy día de razonamiento clínico? Básicamente por estas cuatro razones. La primera es que existe una semiología, que es la semiología basada en la evidencia del Magui. Lamentablemente es un texto que cuando yo fui estudiante casi no se revisó. Se revisaban los textos clásicos, muy importantes, muy buenos, pero estos nuevos saberes no eran quizás conocidos por muchos docentes y mucho menos por los estudiantes. Pero es una semiología que te muestra el rendimiento de los signos y síntomas de los pacientes. O sea, qué tan útiles son para uno soportar una hipótesis inicial y con base en eso seguir ahondando en el estudio de esta hipótesis, solicitar otros paraclínicos. Así que esa parte pues tiene mucha estadística que ya vamos a exponer brevemente. Lo otro es que el médico es como un investigador, sobre todo de como al estilo de la serie CS y Las Vegas, Bones, Doctor House o las famosas novelas de Arthur Conan Doyle, las aventuras de Sherlock Holmes, porque el médico se comporta como un indagador, un buscador de pesquisas, busca razones para llegar a los diagnósticos, ¿cierto? Que explican ese síntoma o ese signo por el cual consulta a un paciente. Así que se puede comparar la actividad del médico como la actividad de un investigador de estas series que acabo de comentar. Y eso requiere desarrollar un entrenamiento de una capacidad llamada la lógica abductiva, postulada pues por Peirce, que es un lógico, un pensador norteamericano. Ahora abordamos un poco más el tema. Y me pareció entonces importante que integráramos la evidencia científica dentro del paradigma de la medicina basada en la evidencia, junto con las capacidades de razonamiento, que tienen que ver con la inferencia y sus diferentes modalidades que ya vamos a exponer. Y eso pues lo que hace es alejar los sesgos cognitivos, hacer mucho más pequeño el margen de incertidumbre, que siempre el médico va a contar con incertidumbre. Es decir, con un conjunto de datos
con los que muchas veces no sabe qué hacer. Entonces, esa incertidumbre es lo que alimenta esa lógica de generar hipótesis y de que la evidencia científica nos dé luz sobre cómo orientar los diagnósticos. Y finalmente, que es un tema muy relevante porque ustedes, aparte de la memoria, que es una función cognitiva superior importante que requieren usar para llegar al diagnóstico, requieren el razonamiento, que también es un proceso mental activo en donde se pone en juego la capacidad de ustedes para elaborar buenas hipótesis, para fundamentarlas, para dar razones con base en evidencia, con base en postulados fisiopatológicos, fisiológicos, es decir, integrar todas las ciencias básicas, todo el saber biomédico para resolver problemas de salud de las personas. Y como hay tanta información, hay un mar de información, entonces necesitamos saber discriminar lo pertinente y lo útil para resolver los problemas de salud. Acá les muestro los pantallazos de esas discusiones, es apenas una muestra de ellas. En filosofía se habla mucho de inferencia. La inferencia la podemos definir como un proceso mediante el cual nosotros llegamos a conclusiones sobre la base de unos postulados o unas premisas. Y eso implica una relación entre las premisas, los postulados y las conclusiones a las cuales se llegan con esos postulados. En eso consiste la inferencia. Es un proceso racional activo que requiere inteligencia, requiere capacidad de asociación, requiere inventiva, creatividad, requiere algo de imaginación y también mucha intuición. Y se evalúa con la inferencia si la conclusión se sigue de las premisas. Eso quiere decir que si son válidas, sólidas, y eso es lo que le da el peso a la inferencia. Algunos psicólogos la definen como un proceso mental mediante el cual la mente genera conclusiones, interpretaciones o significados que no están explícitos en las premisas, ¿cierto? Para muchos que no están entrenados en este tipo de razonamientos, en estas inferencias, les puede parecer un argumento deductivo como nuevo conocimiento, como quien dice, ¿usted cómo hizo para saber eso, cierto? ¿Usted de dónde sacó ese conocimiento nuevo? Y resulta que muchas veces no es conocimiento nuevo, sino un conocimiento que se encontraba implícito en las premisas y que lo que hizo el pensamiento fue hacerlo explícito, hacerlo visible, revelarlo, pero ya estaba contenido como la planta cuando está contenida en una semilla. Está en potencia en la semilla, pero hay que darle tiempito para que se desarrolle. Así más o menos funciona la inferencia también. Hay tres tipos de inferencia. La inferencia, digamos, clásica, que usaban mucho los griegos en la Grecia clásica antigua, era la deductiva. A partir de unas premisas que son consideradas verdaderas, se llega a una conclusión que son necesarias desde un punto de vista lógico. Por ejemplo, este postulado, digamos, ejercicio. Todos los humanos son mortales. Esta es una premisa. La segunda premisa, Sócrates es humano. Conclusión, Sócrates es mortal. Esa es como lo que uno puede deducir a partir de las premisas previas que anteceden a la conclusión o al resultado de este razonamiento. Como segundo tipo de inferencia se encuentra la inductiva, y es que digamos que las premisas hacen probable una conclusión. Y es quizás este tipo de inferencia la que más usamos en medicina y en el método científico, cuando partimos de lo concreto hacia lo general, es decir, cuando hay una observación de un fenómeno supuestamente aislado, nosotros nos atrevemos a sacar leyes que esperamos que se cumplan en el resto de elementos del conjunto. Eso es una inducción. Ejemplo, he visto 100 cisnes y todos eran blancos. Puede que el universo sean 100.000 cisnes, pero ya hay 100 y todos son blancos. Así que yo me atrevo a decir que todos los cisnes son blancos. Pero ese me atrevo a decir es una conjetura porque puede que haya al menos uno que sea negro o verde. Pero se vale hacer ese tipo de inducciones para hacer ciencia. Así funciona la ciencia, el método científico. Y el tercer tipo de inferencia es la que vamos a tratar en esta exposición, que es la inferencia abductiva. Ustedes y yo hemos aprendido este término cuando revisamos anatomía, que a uno le dicen, la abducción de tal músculo, cuando se separa la línea media, ¿cierto?
Otros hablan de abducción cuando una nave extraterrestre te lleva, ¿cierto? Como que te lleva por una fuerza de succión. Y la abducción también se puede entender como una retroducción, como un volverse hacia atrás. Ya vamos a mirar de qué trata este volverse hacia atrás. Pero en conclusión, veamos este ejemplo. Si yo veo un humo, ¿yo qué puedo inferir? Que probablemente algo se está incendiando, de que hay fuego. Entonces, mira que la abducción parte del signo, en este caso ver humo, y se devuelve hacia atrás en la cadena causal a identificar cuál es la causa o qué mecanismo explica que haya humo, ¿cierto? Probablemente algo se incendió. Así consiste la abducción. Entonces, la forma, digamos, de la inferencia deductiva se llama el silogismo. Y el silogismo es esta forma clásica de hacer la inferencia en la cual partimos de dos premisas consideradas verdaderas y de estas dos premisas se deriva un tercer término que es la conclusión y se considera que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Entonces volvemos al ejemplo de Sócrates. Bueno, sí, de Sócrates. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces miren que ahí emerge un, un enunciado que estaba implícito en las premisas, pero que por medio del desarrollo del razonamiento, de esta inferencia, se hace evidente, se hace explícito algo que ya estaba implícito en las premisas. Así funciona la forma más clásica, más común de la inferencia, que es la deducción. Y en este caso, pues, se denomina silogismo a ese argumento o a esa inferencia deductiva. Por eso es que aquí ya comenzamos a unir lógica con esa parte de razonamiento médico. Acá vemos otros ejemplos que se encuentran en la literatura con los tres modos de la inferencia: la deducción, inducción e hipótesis. Veamos este ejemplo con estas judías, con estos blanquillos. Entonces, deducción. Se establece la primera premisa: todas las judías de este saco son blancas. Caso, estas judías son de este saco. Resultado, estas judías son blancas, ¿cierto? Es algo que uno puede inferir de esos postulados. Y mire que con la inducción y la abducción hay como un reordenamiento de las premisas, pero el juego es el mismo, es el juego de uno establecer premisas y con base en ellas sacar unas conclusiones. Entonces comparten una estructura lógica muy parecida, aunque no es idéntica. Cuando hablamos de silogismo nos referimos clásicamente a la deducción. Y las otras dos formas, que son la inducción y la abducción, tienen otra estructura lógica parecida, pero no es idéntica al silogismo clásico. Apliquemos este ejemplo en medicina. Entonces, en medicina, un paciente consulta, no, por ejemplo, establecemos esta premisa, número 1. Si hay falla cardíaca, debe haber incuritación yugular. Segunda premisa, el paciente tiene falla cardíaca. Es conclusión. ¿Yo qué puedo deducir? Que ese paciente puede que tenga incuritación yugular. Cuando yo digo que puede, estoy haciendo un juicio hipotético. Y lo hipotético es probabilístico. Aunque ahí dice silogismo deductivo, este silogismo que acabo de hacer no es fiel al silogismo clásico aristotélico, puesto que en el silogismo clásico aristotélico la conclusión siempre es necesaria lógicamente, siempre se cumple. En cambio, cuando aplicamos eso en medicina, como la medicina es una disciplina probabilística, multicausal, muchas veces no se cumplen, por eso toca usar juicios hipotéticos, es decir, que puede que se presente. Y no digo que se va a presentar necesariamente. Esa diferencia es muy importante entre un juicio categórico, es decir, que siempre se cumple, y un juicio hipotético que a veces se cumple, como en este ejemplo. Tenemos los silogismos inductivos, o sea, las inducciones, que son muy útiles para no confirmar o rechazar hipótesis. También tiene su estructura lógica. Entonces, por ejemplo, en la premisa 1, en la mayoría de pacientes con incuritación tricuspidea hay soplo holosistólico. Este paciente tiene un soplo holosistólico. Por lo tanto, conclusión, es altamente probable que tenga mi paciente
ingurgitación tricuspidia. Mire que es un juego lógico muy parecido a la deducción, solo que con inversión de los términos. Pero parto de lo concreto hacia lo general. Y tenemos el silogismo abductivo, el cual vamos a desarrollar en esta exposición. Entonces, miremos la estructura lógica de este tipo de silogismos o de razonamientos. Premisa 1. Yo establezco una regla general. La falla cardíaca produce edemas. Eso ya lo sabemos porque la fisiopatología lo demuestra, la ciencia lo demuestra, la evidencia. Premisa número 2. El resultado. El paciente tiene edemas. Que fue su motivo de consulta, está hinchado el paciente. Entonces, la conclusión de ese silogismo es que el paciente puede tener falla cardíaca. Entonces, miren que yo en la abducción, yo comienzo con un fenómeno observable, que en este caso es el signo, el paciente está hinchado, tiene edemas, le aplico una regla, o sea, un principio general, en este caso, el principio de que la falla cardíaca produce edemas, y la conclusión es el diagnóstico. ¿Cuál es? Falla cardíaca. El paciente mío particular puede tener falla cardíaca. Entonces, es una conclusión abductiva. Es decir, es una muy buena hipótesis que estoy elaborando para explicar el fenómeno observable en mi paciente. Pero es una hipótesis que al fin y al cabo es falible, es decir, que se puede equivocar. Es un juicio hipotético, no categórico. Si fuera categórico, no habría duda de que tiene falla cardíaca, pero mi paciente puede tener por pulmonar, ¿cierto? Por un EPOC, puede tener, no sé, una hiperbuminemia por una cirrosis, es decir, otras causas de edemas. Matemáticamente y en lógica se han usado estos diagramas denominados diagramas de Venn para uno establecer estos juicios lógicos con estas interrelaciones de los términos. Es una manera muy gráfica de uno entender el silogismo. Miren que el silogismo no es nada nuevo para ustedes. De pronto muchos de ustedes no sepan que se llama así lo que ustedes ya están haciendo. El hombre naturalmente, el ser humano naturalmente hace juicios, hace raciocinios, hace este tipo de razonamientos deductivos, inductivos y abductivos sin saber que los hace. Cuando una persona no tiene conciencia de esto, uno dice que, digamos, no tiene una buena metacognición, ¿cierto? Precisamente la metacognición consiste en que la persona sea consciente de estos procesos mentales con los cuales opera. Ser consciente de eso es muy importante para uno hacer muy buenas hipótesis, para uno reflexionar el acto médico. Eso se llama la metacognición también. Entonces, hay un lógico norteamericano, Charles Peirce, que fue el que postuló ese nombre de abducción para aplicar al campo del diagnóstico médico y también en el campo de la lógica, aplicar al diagnóstico médico. Entonces, en definitiva, la abducción nos sirve, este modo de inferencia o tipo de inferencia nos sirve para formular hipótesis, para uno hacer selecciones entre múltiples hipótesis diagnósticas, entre múltiples diagnósticos diferenciales. Y la pregunta que responde básicamente es, venga, ¿qué podría explicar esto que estoy observando? ¿Cierto? ¿Qué explica este edema? ¿Qué explica esta disnea? ¿Qué explica esta cianosis? ¿Qué explica este dolor torácico? Para eso nos sirve la abducción. La deducción, ya sabemos que nos sirve para uno, digamos, ir de lo general a lo particular. Si esta hipótesis fuera verdadera, entonces yo debería esperar esto y lo otro. Si es verdad que mi paciente tiene falla cardíaca, yo esperaría encontrar edemas, incuritación yugular, ortopnea, taquicardia. Ahí estoy haciendo un ejercicio de deducción. Estoy derivando predicciones clínicas y también yo esperaría cómo encontrar los peptidonatriuréticos elevados, ¿cierto? Porque yo ya sé cómo funciona eso, estoy haciendo deducción. Y la inducción me sirve para contrastar predicciones con la evidencia, ¿cierto? Ir de lo particular a lo general. Y para la inducción, vamos a hablar ahora de probabilidades, es decir, de este mundo de la estadística frecuentista, que es una rama de la estadística, y la estadística bayesiana, que es otra herramienta muy importante que usamos en medicina. El problema central de los médicos y de los estudiantes de medicina cuando están en clínica es generar muy buenas hipótesis para darle explicación al fenómeno observable, es decir, al motivo de consulta del paciente, que es un signo o un síntoma. Y como
digamos, las opciones de explicación son infinitas. El médico debe tener la capacidad de discriminar las que con mayor probabilidad pueden explicar el fenómeno observable de mi paciente. ¿Y eso qué requiere? Eso requiere obviamente un gran conocimiento biomédico, conocer las ciencias básicas, los principios de la fisiología, fisiopatología, de la medicina interna, etcétera. ¿Eso qué requiere también? Conocimientos epidemiológicos para saber la prevalencia de las enfermedades en el entorno donde yo vivo. Yo no espero encontrar una enfermedad de Lyme en Pereira, por ejemplo, pero sí en Texas, sí en Ohio, ¿cierto? En Estados Unidos, pues. Entonces, nuestro problema es el problema del investigador de crímenes, de Sherlock Holmes, de House, de Freud, ¿cierto? O sea, ¿qué explica el síntoma de mi paciente? El signo. Es el problema que resuelve la abducción, que se plantea la abducción. Así que cuando el estudiante se encuentra por primera vez a los pacientes en semiología, o inclusive ya el médico en ejercicio, o el estudiante que se encuentra en clínica, ya ejerciendo esas habilidades clínicas, cuenta con estas dos grandes herramientas para tomar decisiones clínicas. La primera, que es esta capacidad de hacer inferencias abductivas, lo que estamos hablando en lógica, y cuenta con la estadística, que es lo que se conoce como el modelo basado en umbrales probabilísticos. Una vez yo tengo 3, 4 hipótesis diagnosticadas para explicar el signo o el síntoma, la pregunta que sigue es, venga, de estas 4, ¿cuál es la hipótesis inicial de trabajo que yo voy a tomar? Y si esta hipótesis es susceptible de ser testeada con una imagen, con un marcador sérico, con un estudio paraclínico adicional, esta hipótesis tengo, no sé, buenas probabilidades para descartarla, para aceptarla, y comienza el médico a conjeturar, es decir, hacer un ejercicio de suposiciones bien fundamentadas en sus conocimientos biomédicos y epidemiológicos, y alimenta la toma de decisiones con datos cuantitativos que le aporta la medicina basada en evidencia, que es el otro tema que ya vamos a exponer, y establece una probabilidad pretest. Ya vamos a mirar entonces en qué consiste esta probabilidad pretest. Ahí está el resumen en esta diapositiva de cómo un médico y un estudiante de medicina llega a tomar decisiones clínicas y a plantear una hipótesis explicativa, diagnóstica. Esta es la foto del lógico estadounidense que estudió este tema, obviamente recogiendo también toda la tradición de la lógica como una rama de la filosofía desde la Grecia clásica con Aristóteles, y él definía la abducción como una forma de inferencia lógica cuyo objetivo es proponer hipótesis que expliquen un hecho observado, en este caso signos y síntomas. No busca siempre la certeza porque, como decía William Osler, la medicina es la ciencia de la incertidumbre, el arte de la probabilidad. Entonces, muchas veces no estamos seguros de lo que estamos viendo, pero sí tenemos buenas razones para pensar en eso. Eso nos ayuda a buscar dirección y plausibilidad estratégica. Es decir, que puede ser posible, lógicamente hablando, ¿cierto? Nos ayuda a identificar hipótesis dignas de ser perseguidas, porque si yo tengo 5 hipótesis, yo escojo la que más me explique, la que más me recoja signos y síntomas, y voy descartando la que menos capacidad explicatoria tengan. Eso significa que hay unas hipótesis que son dignas de ser perseguidas, ahondadas y testeadas con pruebas de laboratorio. La abducción, si bien requiere intuición, requiere como esa corazonada para uno pensar en un diagnóstico, no es una corazonada o una intuición mística, sino que es una intuición alimentada, soportada por principios, por fisiología, por fisiopatología, por buenas razones que hemos visto en las ciencias básicas. Y lo importante es como uno ir depurando las hipótesis mucho más relevantes que expliquen los fenómenos observables en mis pacientes. La estructura lógica de la abducción es esta. Yo parto de un resultado, o sea, un signo y un síntoma, le aplico una regla, o sea, un principio, y llego a qué? A un diagnóstico o a una posibilidad diagnóstica. Ejemplo, entonces, ¿cuál es el resultado? Mi paciente consulta por fiebre, tos y estertores. Yo le aplico una regla, un principio.
¿Y cuál es el principio que le aplico? Es toda neumonía produce fiebre, tos y estertores. Llego al caso, entonces, ¿cuál es el caso? Es el diagnóstico. Este paciente puede tener neumonía. Ahí escribí que tiene, pero lo correcto es escribir que puede tener neumonía. Es un juicio hipotético. Así entonces, la abducción es una inferencia mediante la cual, ante un hecho observable, proponemos hipótesis que lo hagan comprensibles y en medicina, su estructura lógica, pues parte de eso, de una conjetura razonada que me ayuda a explicar los signos y síntomas de mi paciente. Es estratégico usar la abducción, ¿por qué? Porque yo puedo determinar dentro de mi médico de diagnóstico cuál es el más grave que aplica al paciente, sobre todo para diagnósticos de alta incertidumbre en un servicio de urgencias o en diagnósticos donde no se vale que uno se equivoque mucho porque se compromete la vida del paciente. Un paciente con dolor torácico que amenace la vida no requiere tener tantas opciones, sino enfocarnos en unas pocas, pero obrar rápidamente para que no se comprometa la vida del paciente. Nos sirve la abducción para saber qué puedo testear, para descartar o confirmar rápidamente mi hipótesis. Y Peirce, este lógico, también nos recomienda tener economía de recursos. ¿A qué se refiere con economía de recursos? A elegir la hipótesis más sencilla, más simple o natural que explique el fenómeno observable. Pero no es infalible, o sea, el médico está expuesto constantemente al error, pero es un error que es natural al ejercicio, porque la incertidumbre es esperable, porque la multicausalidad es lo que nos espera en el campo biomédico y también en el aspecto biopsicosocial de los pacientes. Hay un postulado muy importante para la abducción y es el siguiente. El razonamiento clínico y médico no comienza a bobo, sino en res media, en medio de las cosas. Es decir, un médico cuando se enfrenta a un paciente no lo hace desde cero. O sea, no es una tabula rasa, no es una pizarra en blanco que va a comenzar a rayar, sino que cuando el paciente consulta por un motivo de consulta, ahí ya hay un contexto que no es igual a cero, sino que ya hay motivo de consulta sobre el cual comienza el médico a trabajar en la abducción, en la generación de hipótesis. Y eso, digamos que es fundamental, puesto que todo, todo contribuye a que el médico elabore un prejuicio, si se quiere decir de esta manera, ¿cierto? Obviamente sus experiencias previas con pacientes similares, el paciente le comenta datos de su mundo interno muy subjetivos que alimentan la sospecha diagnóstica, el médico se sabe algunas enfermedades, es decir, nunca parte desde cero, sino que siempre hay una base sobre la cual comienza el ejercicio de la abducción. Bien, voy a pasar esto rapidito, esto ya lo dije, lo resumí en esas palabras. La observación en la piedra angular del diagnóstico se ha postulado, aparte de los 5 sentidos, otros 2 sentidos. El sexto sería la intuición razonada, muy importante, la corazonada que llamamos hace un momento, y el otro que se postula de la propiocepción, y hay otros sentidos, pero digamos que aquí el más importante, aparte de los 5 clásicos, es la intuición. Bueno, ya entrando en la parte estadística, este es el otro asunto muy importante para la toma de decisiones, y es la parte de los modelos basados en umbrales probabilísticos. ¿Qué es un modelo basado en umbrales probabilísticos? Eso es un modelo de probabilidad y que nos ayuda a tomar decisiones en lo relativo a cuándo tratar, cuándo ordenar un examen, cuándo detenerse en la investigación y se basa en la probabilidad pretest. Si se quiere, esta es como la prevalencia de la enfermedad. Ahora vemos qué es la probabilidad pretest. Utiliza umbrales probabilísticos y también tiene en cuenta los riesgos y beneficios de las intervenciones. Y mire que para uno ya usar las estadísticas en medicina, uno tiene que presuponer que planteó una hipótesis de trabajo. O sea, presupone que ya existe un ejercicio previo de abducción sobre el cual usted va a plantear una estadística basada en la evidencia. ¿Y para qué nos sirve este modelo basado en umbrales probabilísticos? Nos sirve para evitar pruebas innecesarias,
para evitar manejos riesgosos que no tienen fundamento, para tomar decisiones rápidas y con sustento, y para balancear la incertidumbre que es connatural al ejercicio de la clínica. Veamos un ejemplo muy concreto de la práctica médica, el tromboembolismo pulmonar. Este es un algoritmo diagnóstico que es un ejemplo concreto de un modelo basado en umbrales probabilísticos. Y más o menos funciona así este algoritmo. Supongamos que un paciente, mujer, 35 años, toma anticonceptivos orales combinados, asiste a urgencias por un dolor torácico de inicio súbito y una apnea súbita, sin irradiación y cianosis. Consulta por esas urgencias. El médico le aplica una escala de toma de decisiones, que puede ser esta, los criterios de Wells, que tiene en cuenta signos y síntomas para determinar la probabilidad pretest de que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar. Entonces, vamos a llamar probabilidad pretest a ese conjunto de signos y síntomas que soportan un diagnóstico médico. ¿Sí? Otros le llaman, pues, probabilidad pretest a la prevalencia de la enfermedad. Entonces, este paciente que consultó, yo le aplico esta escala de Wells para determinar la probabilidad pretest y supongamos que me dio una probabilidad, un puntaje de 8, o sea, alta. En ese contexto, cuando la probabilidad es muy alta, yo puedo pasar en este algoritmo directamente a la solicitud de de un angioTAC de arterias pulmonares contrastado, ya para confirmar o descartar mi hipótesis diagnóstica. Entonces ahí yo apliqué una probabilidad pretest basada en signos y síntomas y con base en esa probabilidad pretest yo apliqué un test, que en este caso fue, digamos, el angioTAC, para mirar, para confirmar o descartar mi enfermedad, ¿cierto? Entonces partimos de una probabilidad pretest. Si recordamos en epidemiología, existen lo que se conoce como las pruebas de rendimiento diagnóstico. Es decir, todas las pruebas, llámese un signo, un síntoma o una prueba de laboratorio, tiene sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, tiene likelihood ratio positivo y negativo, o también llamado razón de probabilidades. Todas estas que acabo de mencionar son medidas para ver qué tanto poder discriminatorio tiene un signo en mi paciente. En este ejemplo del tromboembolismo pulmonar, vamos a ubicarnos en el paraclínico llamado dímero D. El dímero D tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 40%. Su valor predictivo negativo se puede calcular mediante esta formulita. Hay varias formulitas, pero esta es una de ellas. Entonces, ¿qué me dice este algoritmo? Volvamos otra vez al algoritmo. Si mi paciente tiene una probabilidad pretest muy bajita de tener un TEP basado en el score de Wells, entonces yo a ese paciente le puedo pedir como test un dímero D, según este algoritmo. Y yo sé que el dímero D tiene esta sensibilidad y esta especificidad. Y yo sé que su valor predictivo negativo, cuando la probabilidad pretest es bajita, es del 99%. Mire que esta pruebita, este valor de valor predictivo negativo, depende de la prevalencia de la enfermedad. Si yo ya establecí previamente que es muy poco probable que mi paciente tenga un T por la parte clínica, yo sé que en ese contexto, si le pido un dímero D, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si el dímero D sale negativo en mi paciente con baja probabilidad pretest, yo con mucha confianza, con mucha probabilidad, descarto que tiene un TEP. De ese modo, yo interpreto el valor predictivo negativo en el contexto de baja probabilidad pretest para un TEP. Entonces, mire que el paciente consulta por unos signos y síntomas. Yo establezco con base en esos signos y síntomas una probabilidad pretest. Y yo también sé que mis pruebas diagnósticas, en este caso, estos paraclínicos tienen un rendimiento diagnóstico. El que me interesa en este contexto de bajo riesgo es el dímero D.
que en caso tal de que salga negativo, con mucha probabilidad me ayuda a descartar la enfermedad. Así se interpreta este 99%. Entonces ahí llegamos a la segunda parte de esta presentación y es la semiología basada en la evidencia. Ahí está la fotico de la semiología de Cien Magui, de su última edición de este año, que es como el contrapeso de las semiologías clásicas, de Suros, de Argente, de los cubanos, de otras semiologías. ¿Por qué? Porque esta semiología usa medicina basada en la evidencia para decirnos cuánto pesa un signo o un síntoma en explicar una enfermedad. Es decir, si es útil o no ese signo y síntoma que yo estoy aprendiendo para predecir un diagnóstico en mi paciente. Eso es lo importante de la medicina basada en la evidencia. ¿Cuáles son las limitaciones de la semiología tradicional? Sin decir que no sea importante, ojo, o sea, yo no estoy desacreditando la semiología tradicional, ni la estoy rechazando, solo estoy planteando que tiene limitaciones con base en estos postulados de la medicina basada en la evidencia. Entonces, la primera es que se ha encontrado que la semiología clásica, los signos clásicos tienen una confiabilidad interobservador baja. O sea, si inclusive a veces en el mismo observador es poco confiable, ahora entre diferentes observadores puede tener una baja confiabilidad. El rendimiento diagnóstico de los signos clásicos, de esos textos clásicos de semiología, no tiene muchas veces algún valor estadístico. No sabemos cuánto, o antes, no sabíamos antes cuánto era la sensibilidad del signo de Morphy, de la triada de Charcot. Bueno, no sabíamos cuánto era la sensibilidad, especificidad de estos signos. Hoy día de pronto sí ya lo sabemos de varios signos. Entonces no había cuantificación del valor de los signos, estaba muy expuesta a sesgos cognitivos y heurísticos, es decir, tenía mucho ruido, tiene mucho ruido para uno discriminar bien su valor diagnóstico. Adolecían de una actualización basada en la evidencia, no se integraba con pruebas modernas y cuando uno aprende semiología clásica, la instrucción casi siempre está basada en la memoria y no siempre en la evidencia. Usted aprende para una ronda los signos clínicos de memoria, usted aprende la exploración física, pero usted muchas veces no razona por qué explora de tal manera o qué significa un hallazgo positivo o negativo al examen físico. Mientras que esta semiología sí nos aporta ese valor. Pues mire que hace un siglo el diagnóstico era muy clínico. Obviamente no teníamos tantas imágenes diagnósticas, no habían tantos paraclínicos. Hoy día, mire que se amplió la participación de la tecnología en la asistencia del diagnóstico médico y se redujo un poquito el valor de muchos signos clínicos clásicos, excepto en qué ramas de la medicina. Por ejemplo, la dermatología sigue siendo muy clínica, la neurología es supremamente clínica, igual que la reumatología, la cardiología y la oftalmología. Sin embargo, estas ramas de la medicina también tienen pruebas diagnósticas y marcadores e imágenes que podemos usar, pero son meramente clínicas. Entonces llegamos a la probabilidad pretest, que se refiere pues como a la probabilidad de una enfermedad, es decir, a su prevalencia antes de aplicar los resultados de un hallazgo físico o de un examen paraclínico. Y nos sirve como punto de partida para las decisiones clínicas que tomemos en adelante. Entonces, ustedes pueden ver allí la probabilidad pretest, por ejemplo, para obstrucción intestinal de un dolor abdominal agudo, ¿cierto? Del 4%. O de la tos y la fiebre para una neumonía. Aporta una probabilidad pretest la tos y la fiebre del 35%. Y así para cada uno de los signos que se encuentran en este texto de Magui. Entonces, ¿cómo se determina la probabilidad pretest según la medicina basada en la evidencia? Se determina primero con los datos de estudios epidemiológicos que recogen la prevalencia de las enfermedades. Se determina de acuerdo a las reglas de predicción clínica, que ya existen varias. El score de Wells es una regla de predicción clínica. Existe el hard score. Bueno, hay muchos score que son herramientas de decisión clínica muy importantes que nos dan puntajes. Y obviamente está el juicio clínico estructurado,
Es decir, la intuición razonada que también nos ayuda a determinar la probabilidad pretest de enfermedad dado unos signos y unos síntomas. Estos son los tres pilares que soportan la medicina basada en evidencia, también llamado el modelo triádico de la epistemología clínica. Primero, el saber biomédico, que en resumen son las ciencias básicas que ven los estudiantes de medicina en los diferentes programas del país de medicina. Tiene que ver con la fisiopatología, farmacología, epidemio, guías clínicas, evidencia científica, toda la parte biomédica. El segundo pilar es la experiencia clínica. Tiene que ver con la práctica repetida del médico, con la interpretación contextual de los síntomas, con el juicio clínico, con la experticia del médico. Y esta es la parte subjetiva del paciente, que tiene que ver con los valores y preferencias, con la historia de vida, con la parte emocional, cultural de los pacientes. Un médico que se mueva en esos tres pilares va a ser muy buen médico clínico, porque integra la visión, digamos, positiva de la medicina, es decir, con soporte científico, involucra la parte antropológica, social, que se mete en el mundo del paciente y obviamente pone sus herramientas de la experiencia al servicio de los pacientes. Las pruebas de diagnóstico, de rendimiento diagnóstico como la sensibilidad, la especificidad, se calculan con base en el razonamiento bayesiano. Es otra forma de entender la epidemiología y la estadística. Bayes explica cómo cambia la probabilidad cuando aparece un signo, un síntoma o resultado de una prueba. Entonces, nosotros partimos de una probabilidad pretest basada en la clínica, ¿cierto? Entonces nos dice, vea, la probabilidad pretest de neumonía en este paciente con tos, fiebre y disnea es del 40%. Listo, de ahí partimos, 40%. Yo le mando una radiografía que me muestra una consolidación. Esta radiografía de tórax en este paciente tiene un rendimiento que yo puedo determinar mediante la razón de probabilidades, que ya la voy a mostrar. Y esa razón de probabilidades me multiplica mi probabilidad inicial y me la puede aumentar o disminuir. Entonces, si yo veo una consolidación en una placa de tórax, sumado al 40% de probabilidad pretest de neumonía, yo puedo aumentar la probabilidad a un 80 o 90%. Y decir, venga, ese paciente con mucha probabilidad tiene neumonía. Para eso nos sirve esta estadística bayesiana para no determinar el peso de esos signos, de esas pruebas que yo voy a pedir. Entonces, ¿para qué nos sirve la estadística bayesiana? Para interpretar correctamente signos y pruebas, para evitar sesgos cognitivos, para tomar decisiones diagnósticas racionales, para evaluar la abducción que yo ya hice, mejor dicho, es el lenguaje matemático del razonamiento clínico moderno. En resumen, esa es la estadística bayesiana. Y acá está resumido esta estadística. ¿Partimos de qué? De una tabla 2x2 que ustedes ven cuando estudian epidemiología, estadística, factores de riesgo. Partimos de una tabla 2x2. Acá en las columnas, la enfermedad, en las filas, la prueba diagnóstica, o puede ser el signo clínico. Sí, no, sí, no. Y miren que con base en esta tabla 2x2 se deduce, sacamos la sensibilidad, la especificidad, sacamos de esa tabla el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y también sacamos de esa tabla 2x2 esta otra medida, que es el likelihood ratio o razón de probabilidades, que es otra ecuación. Miren que son varias ecuaciones, pero todas esas ecuaciones se derivan de esa tabla 2x2. ¿Y eso qué lo determina? Un estudio médico determina la cantidad de pacientes con neumonía que son positivos para tos y fiebre y que son negativos para tos y fiebre, y así. Analicemos rápidamente la sensibilidad. Si una prueba, por ejemplo, tiene una sensibilidad del 90% y si mi paciente no la tiene positiva, yo puedo descartar con mucha probabilidad que mi paciente tenga la enfermedad. Ya vamos a ver un ejemplo. Y lo contrario, si mi prueba es muy específica, cuando el paciente le sale positiva esa prueba, yo puedo con mucha probabilidad decir que sí tiene la enfermedad. Mire que la sensibilidad tiene que ver con los falsos negativos. Si una prueba es muy sensible, tiene poquitos falsos negativos. Si es muy específica, tiene poquitos falsos positivos.
Veamos esta gráfica que se llama gráfica tipo nomograma de Fagan. Aquí ustedes ven acá que estoy moviendo. Usted parte de que el paciente que consultó por tos, fiebre y disnea, usted le asignó una probabilidad pretest de neumonía del 40%. Luego usted va y le ausculta los pulmones y usted le encuentra que tiene egofonía. Es decir, que hay un cambio en la auscultación de un sonido que en vez de sonar como una I, suena como una E, suena como una sal, se llama egofonía. Usted dice, ve, tiene ese signo positivo, una egofonía. Tener ese signo positivo en ese paciente con una probabilidad pretest del 40%, mire que te aumenta la probabilidad de neumonía por encima del 90%. Eso es un ejemplo que estoy dando. Entonces, ese es el poder de estas pruebas, de eso que le da poder a los signos clínicos, llamado likelihood ratio o razón de probabilidades. Y lo contrario, me puede bajar la probabilidad si sale negativo. Funciona como esta carátula del disco de Pink Floyd, ¿cierto? El likelihood ratio funciona como un cristal que me refracta la luz. En este caso, me refracta que la probabilidad ya sea hacia arriba para confirmar o para abajo para descartar. Ahora leemos un ejemplo concreto. Veamos este ejemplo concreto. Un paciente con hipertensión pulmonar tiene diagnóstico también de una insuficiencia tricuspidia secundaria a la hipertensión pulmonar. Eso se puede deducir de la hipertensión pulmonar. Y usted le detecta un soplo holosistólico en el borde externo inferior izquierdo. Entonces usted dice, venga, este estudio se hizo con 100 pacientes, vean esta tabla 2x2 con 100 pacientes, y me determinó que pacientes con ese soplo, con esa valvulopatía, usted encuentra ese soplo. Y sacó todas esas pruebas de rendimiento diagnóstico, sacó la sensibilidad, especificidad, likelihood ratio positivo y negativo. Miren acá las formulitas para que no piensen que esto es magia y que estos numeritos salen de la nada, no. Esos son cálculos matemáticos sencillos basados en una tabla 2x2. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que la sensibilidad de ese soplo para predecir ingurgitación tricuspida es del 52%, especificidad 95%, y así cada una de las pruebas diagnósticas, ¿sí? Entonces, mire, partimos que este paciente tiene una probabilidad pretest de tener una incurgitación tricuspida del 42%, que nos ubicamos acá en este punto. Probabilidad pretest, 42%, que en este caso coincide con la prevalencia, mire, 42%. La prevalencia del soplo en pacientes con insuficiencia tricuspida. Luego voy y le busco el soplo, o sea, yo voy y le busco el soplo, lo encuentro, y yo sé que ese soplo tiene este rendimiento de 10.1 en la razón de probabilidad positivo, es de 10.1. Y lo encontré, o sea, yo sí le encontré ese soplo a ese paciente. Entonces, mire que me aumenta la probabilidad desde 42% hasta un 88%. Eso es algo muy significativo. O sea, en este ejemplo, ese soplo me aumentó la probabilidad de que mi paciente sí tenga efectivamente una insuficiencia tricuspidea, ¿sí? Me aumentó supremamente la probabilidad. Mire que casi que me la duplicó. Yo que puedo concluir que ese signo en este paciente tuvo un alto rendimiento diagnóstico para predecir insuficiencia tricuspidea. Entonces, mire que acá lo encontré. Para eso me sirve este tipo de pruebas, para yo cambiar mis probabilidades. Entonces, esto es estadística bayesiana. Eso me permite actualizar mis probabilidades. Y mire que ya la última probabilidad se llama probabilidad post-test o post-prueba. Eso es fundamental para entender esto. Un likelihood ratio positivo mayor a 10 tiene alto poder para confirmar si yo lo encuentro en el paciente, y si es menor a 0.1 tiene un alto poder para descartar cuando sale negativo. Y si aparece entre 0.5 y 2, digamos que no aporta mucho a cambiar la probabilidad. Por eso uno tiene que buscar que los signos tengan un likelihood ratio positivo por encima de 10 o negativo por debajo de 0.1. Ya sea que yo quiera confirmar o descartar mi hipótesis.
Les muestro simplemente esta presentación para que ustedes sepan que así se calcula la probabilidad pretest. Son unos cálculos matemáticos que no son complejos, se ve complejo, pero son divisiones. Y también se puede graficar eso. Entonces, veamos en la gráfica, ya vamos a terminar, nos quedan como 4 diapositivas. En el eje de las X tenemos la probabilidad pretest de 0 a 1 y en el eje de las Y la probabilidad posttest de 0 a 1. Y tenemos varias líneas. Hay una línea diagonal que va del 0 a 1, que es el likelihood ratio de 1. Entonces, atraviesa todo este cuadrado, mire. Hacia el cuadrante superior izquierdo en mi pantalla, entonces 2, 5 y 10, o sea, positivo, y hacia abajo son negativos, 0,5, 0,2, 0,1. Si un paciente, ubiquémonos, tiene una probabilidad pretest del 50%, veamos el recuadro rojo, y mi signo tiene una razón de probabilidad de 1, mire que no cambia la probabilidad post-test, quedan 0,5. O sea, ese signo no es bueno para discriminar, no me sirve. No me cambió la probabilidad post-test, ese signo en mi paciente. Veamos cuando la probabilidad pretest es muy bajita, por ejemplo de 0,05, acá en el azulito, pero el likelihood ratio de mi signo es muy alto, es de 10. Vea que tampoco aumenta mucho la probabilidad post-test. Pasamos de ser por ahí del, ¿cuánto? Póngale, no sé, 0, del 5% al 33%. Tampoco aumenta mucho la probabilidad. Ahora veamos el recuadro moradito. Parto de una probabilidad pretest del 90%, supremamente alta. Y mi signo clínico tiene un rendimiento diagnóstico muy bajo, ¿cierto? O sea, tiene un likelihood ratio de 0,1. Entonces, mire que la probabilidad pretest, cuando es muy alta, y este likelihood ratio es muy bajito, tampoco, digamos, es que vaya a cambiar mucho. O sea, no tiene mucha importancia en el cambio de la probabilidad. Lo que más impacta en el cambio de la probabilidad, en conclusión, es tener un likelihood ratio entre 0. Perdón, lo que más me cambia la probabilidad es tener la probabilidad pretest entre un 20% a un 80%, que es como la zona gris, digámoslo así. Bueno, acá se ve blanco, pues como esa zona. Es donde más utilidad tienen esos likelihood ratio positivo o negativo. Ya sí, yo soy muy seguro de que mi probabilidad pretest está muy alta, yo no la aplico prueba, yo ya tengo mucha certeza clínica de que sí tiene la enfermedad. Y así la prueba saca negativa, no me la descarto. Y lo mismo, así el signo clínico sea muy útil, pero yo tengo una probabilidad pretest muy bajita, tampoco me cambia la probabilidad, que son esos dos cuadritos, el azul y el morado. Bien, entonces la base de eso es el razonamiento bayesiano. En eso se basa la semiología basada en evidencia, valga la redundancia, de McGee. Acá hay varios ejemplos de esa semiología. Acá vemos, por ejemplo, que para falla cardíaca, un paciente que presente el reflujo hepatoyugular positivo, ¿sí? Mire, tiene una likelihood ratio positivo de 8, o sea que tiene un gran poder discriminatorio positivo en caso de que yo encuentre ese signo. Si yo a un paciente lo oprimo en el reborde costal con línea medio clavicular, en el lado derecho, lo oprimo y veo que se le distiende la yugular, el signo es positivo y tiene un alto poder discriminatorio de 8 para aumentarme la probabilidad de falla cardíaca, muy bueno. Y mire que tiene una alta especificidad, se corresponde con una alta especificidad. ¿Por qué? Porque si sale positivo, casi que me confirma el diagnóstico de falla cardíaca. Y así con cada uno de los signos y síntomas. Entonces vean ustedes, un likelihood ratio de 8 me aumenta la probabilidad en un 40%. Si yo parto de una probabilidad pretest de 40% y mi signo clínico tiene un likelihood ratio de 8, mire que aumenta en 40% adicional mi probabilidad. O sea que pasa de 40 a 80 post-test. Y eso es muy importante porque me ayuda a confirmar mi diagnóstico.
Y así con cada uno de los signos. Acá hay otro ejemplo para neumonías. Acá hay varios ejemplos, simplemente los voy a dejar allí, pero es el mismo razonamiento con cada uno de los signos. Eso es lo que nos aporta la tecnología de Magee. Ya para ir finalizando, es importante la IA, obviamente, porque nos ayuda mucho en la reducción del ruido diagnóstico. Obviamente, eso es hace muchas operaciones que nuestro cerebro todavía, digamos, no hemos explorado como si lo hace esta IA, pero no le quita, digamos, la capacidad creativa del ser humano todavía de imaginarse, de plantearse unas hipótesis muy explicativas. La IA es muy buena con la inducción, pero no es tan buena con la abducción. La abducción es una propiedad del razonamiento humano que tenemos que explorar, tenemos que entrenar, porque eso es intuición razonada, eso es creatividad, eso es experiencia, eso es capacidad de investigar, eso es inteligencia humana. Pero la IA obviamente nos ayuda mucho en ese proceso de la abducción. Finalmente, este caso clínico, ya para terminar, es un paciente de 54 años, es hombre, previamente sano, consulta a urgencias por un dolor torácico súbito, retroesternal, irradiado a hombro izquierdo y a espalda baja, que le sucedió cuando estaba bajando una escalera. Se acompañaba de taquipnea, de aforesis, piel fría y taquicardia. La presión estaba normal y lo valoró una médico que le encontró un soplo diastólico suave, decreciendo, pero no le paró muchas bolas al soplo. ¿Por qué? Porque la doctora pensó que lo más grave que pueda comprometer la vida de ese paciente y que explique los síntomas es que una enfermedad coronaria aguda, un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué hizo la médico? Planteó la primera hipótesis, se trata de un síndrome coronario agudo y lo testió. ¿Qué testió? Las troponinas, biomarcadores que salieron negativos, eso sorprendió a la doctora, y un electro que salió sin signos de isquemia, sorprendió todavía más a la doctora porque solo encontró una taquicardia sinusal. ¿Qué hizo la doctora? Como la doctora sabía que esa enfermedad es muy común en nuestro medio y en este paciente, por ser hombre, ella siguió pensando que de pronto era un infarto raro y repitió las troponinas por otra sospecha clínica. Las troponinas salieron levemente elevadas, pero en zona gris. Entonces ella decidió pensar en otras hipótesis diagnósticas alternativas y consideró otros asesinos del tórax, como cuáles, como el TEP, como el síndrome aórtico agudo, como la pericarditis, o ya una causa menos grave que es una enfermedad por reflujo gastroesofágica. Entonces ella siguió con la segunda hipótesis. ¿Cuál era? Un TEP, porque es muy gravísimo, igual que una disección aórtica. Entonces mandó un angiotac contrastado de arterias pulmonares, que salió negativo. O sea, no mostró trombos en las divisiones de la arteria pulmonar, pero ese angiotac le aportó un dato importante a la médica y es que le reportaron un ensanchamiento de la raíz de la aorta, como ustedes ven acá, algo que ya no estaba buscando, pero se lo reportó ese examen. Entonces, la abducción nos permite encontrarnos en el camino con otras pistas que nos orientan el diagnóstico más probable. Viendo ella este hallazgo, decidió mandarle entonces una ecografía transtorácica y transesofágica de ese corazón y ¿qué encontró? Una aorta ascendente prominente, mayor a 4 centímetros. Y ese hallazgo fue muy clave porque ese hallazgo sí puede explicar todos los signos y síntomas de la paciente. Y mire que hay una prueba muy fuerte a favor de un aneurisma disecante de la aorta torácica. Lo comprobó con la ecografía del tórax. Diagnóstico final ya replanteado, se trató de un síndrome aórtico agudo, una disección de la aorta torácica, pasó a cirugía al paciente y después le dieron pesadilla. ¿Qué enseña el caso? Que el diagnóstico, bueno, antes de estas pruebas diagnósticas, a esta paciente la dio un cardiólogo que le llamó mucho la atención ese soplo holosistólico. Entonces uno dice, venga, un soplo, un soplo diastólico, ¿por qué puede ser? Si es en foco aórtico, uno puede pensar en una insuficiencia aórtica, ¿cierto? Y si tiene dilatado la raíz de la aorta, esa puede ser la causa de su insuficiencia aórtica. Una raíz aórtica muy dilatada le dañó la válvula y por eso también
el cardiólogo que le ayudó a esa médico orientó ese diagnóstico de un síndrome aórtico agudo. ¿Y qué ayudó en eso? La abducción, ¿cierto? La experiencia del cardiólogo, de la doctora, un signo clínico que nadie le paró bolas, pero que en ese contexto fue muy importante. Listo, entonces para ya reglas de oro del razonamiento clínico, pensar antes de pedir pruebas, es decir, hacer una buena abducción, plantear buenas hipótesis fundamentadas en datos biomédicos, en la experiencia del clínico y en los aspectos subjetivos del paciente. Hacer predicciones, ¿cierto? Eso también hace parte de la inferencia, contrastar con la evidencia, eso es la parte de la inducción, priorizar por urgencia y peligrosidad, usar, si los conocemos, ojalá, esa es la tarea que nos queda, conocer los likelihood ratio o razones de probabilidades de mis signos clínicos para jerarquizar cuáles me tiene mayor poder discriminatorio y buscar la explicación más simple, más económica. Entonces, yo pensaría que hay más conclusiones. La abducción como punto de partida para el diagnóstico clínico, que no busca certezas, sino mejores hipótesis que se pueden reevaluar. La semiología basada en evidencia nos fortalece, la abducción clínica la complementa, y la estadística bayesiana, que nos aporta la probabilidad pre-test y post-test, sí que nos complementa ese razonamiento clínico. Y es un llamado a eso, a que tengamos una práctica clínica un poquito más consciente, más razonada, más lógica, eh, uniendo estos tres pilares de la medicina basada en evidencia, que lo repito, la evidencia científica. Hay que ser muy buenos en fisiología, en fisiopato, anatomía, epidemiología. Hay que exponerse muchas veces a signos y síntomas para uno coger ojo clínico, y obviamente hay que tener en cuenta todo el mundo cultural de los pacientes, sus aspectos subjetivos, sus experiencias, sus emociones, que también nos sirven como insumos para las abducciones. Bien, entonces hasta acá dejo la presentación. Les agradezco mucho por su escucha y bueno, quedo atento a la pregunta.